¿Qué tal, queridos amigos? Una vez más, para la gloria de Dios, esto es Principio de Vida. Vamos a encontrarnos en esta ocasión para el estudio de la lección número 4 de la Escuela Sabática del segundo trimestre de 2025. El título para esta lección es Las Naciones, primera parte. Estas dos lecciones, esta lección dividida en dos partes, nos habla del desarrollo que tomó el mundo después de la caída de Adán y Eva respecto a la voluntad de Dios. Ese desarrollo fue un designio contrario al de Dios. Y vamos a ver los acontecimientos y los resultados de este accionar de la raza humana. El texto de memoria lo pueden leer en el libro de Daniel, en el capítulo 7, el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino nunca será destruido. Acá en el libro de Daniel capítulo 7 se nos da la equivalencia de la visión del capítulo 2 de Daniel, donde se nos hablaba respecto a reinos y naciones posteriores a Nabucodonosor. Y finalmente, el último reino que iba a venir sobre la historia humana era el reino de la roca. En Daniel 7 se nos dice esto: este Cristo, el reino de la roca, vendrá y les será dado dominio, gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le van a servir. Ese dominio será eterno, que nunca será transitorio, ni nunca su reino será destruido. Todo reino humano, toda empresa humana tiene un principio y tiene un fin. Por más exitoso que parezca y que sea, toda obra humana tiene un principio y un fin. El reino que Dios nos propone es un reino eterno. Entonces nos invita el Señor a ser parte de este reino. Quiero extender mis saludos a los hermanos que nos escuchan, que escuchan estos videos de Escuela Sabática, a mis hermanos de Argentina, y mandar saludos también a los hermanos que están en México y a los hermanos que están en Estados Unidos. Que el Señor los bendiga. Los insto siempre a estudiar la palabra de Dios, a estudiar la Escuela Sabática, a permanecer firme en oración, porque este tiempo que estamos viviendo es un tiempo de pleno cumplimiento profético, sobre todo adentro de la iglesia. Hoy las señales son adentro. Estamos a tiempos previos en el que el Señor va a derramar el Espíritu Santo. Entonces, mi recomendación es que usted busque su salvación, haga el bien y siga al Señor, cueste lo que cueste. Quiero recordarles también que no olviden dar su apoyo a este canal, y usted me dirá: ¿cómo puedo dar mi apoyo? Mínimo, una cosa mínima: poner like y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de próximos videos. Y aquellos que por primera vez estén viendo este video, los invito a suscribirse, ya que con eso también activan el algoritmo de YouTube y este contenido puede ser llevado a mayor cantidad de hermanos en los diferentes lugares. Sin más, esto es, para gloria de Dios, Principio de Vida. Bien, en la presentación de la Escuela Sabática, el escritor hace
este comentario. De pasada, hermanos, para aquellos que ya venían viendo los videos, hoy vamos a tener un poquito más manual todo. No vamos a tener los textos y otras cosas en los videos porque me encuentro sin internet. Entonces, este video va a ser editado de manera muy casera y los textos los estoy leyendo desde acá, desde otro celular. Dice el comentario: el Apocalipsis presenta las soluciones de Dios para nuestro mundo caído. En los últimos capítulos se restablece el acceso al árbol de la vida, se levanta la maldición y somos readmitidos en la presencia de Dios. En cierto modo, el Apocalipsis es el libro de Génesis al revés, por lo que este sigue siendo una clave importante para entender cómo se originaron los problemas del mundo. Bueno, ahí es interesante lo que plantea, ¿no? Que sí, en los primeros 3 capítulos de Génesis se plantea la caída del hombre. Y en los últimos 3 capítulos de Apocalipsis se plantea la destrucción del pecado y la regeneración del hombre. No es que Apocalipsis sea semejante o parecido a Génesis, o que sea Génesis al revés. Apocalipsis es el libro más complejo de la Biblia, porque allí converge Génesis, converge Éxodo, convergen los Salmos, converge la ley y los profetas, converge el Nuevo Testamento. Apocalipsis es un libro maravilloso. Y antes de continuar con este estudio, no quiero olvidarme e invitarte, hermano, a que hagamos una oración. Oremos. Bendito Dios que moras en el cielo, te ruego, Señor, que perdone nuestros pecados, perdona nuestras falencias. Ayúdanos, Señor, a dejar todo el mundo a un lado ahora en este momento. Te invitamos, Señor, te rogamos, Señor, que seas nuestro compañero en este estudio. Danos tu Espíritu Santo, instruye nuestra mente, abre nuestro corazón. Te ruego, Señor, cambia nuestro carácter, cambia, Señor, nuestra mala lengua, cambia, Señor, nuestro ánimo irascible. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia, amor y benignidad. Ayúdanos a tener misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser semejantes a Cristo. Muéstranos, Señor, la palabra profética y ayúdanos a ver cuál es el camino que debemos seguir. Esto te lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Sigue diciendo el comentador: uno de los temas clave tanto en Daniel como en Apocalipsis es el gobierno del mundo. Una sucesión de intentos humanos de controlar un planeta que pertenece legítimamente a Dios y al que, cuando este horrible episodio de pecado y rebelión termine para siempre, Él volverá a gobernar con justicia. Actualmente, ¿quién es el príncipe y el emperador del mundo? El príncipe que opera en los hijos de desobediencia, el príncipe de las tinieblas. Es el propio Jesucristo, el propio Satanás, quiero decir. Estaba pensando que cuando Satanás se manifestó a tentar a Cristo, la última tentación, dice que lo llevó a ver a todos los reinos de la tierra y le mostró toda la gloria del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Qué atrevimiento del diablo de decirle eso al Dios hecho carne, ¿no? Y el diablo dijo: porque a mí me fueron dados y yo le doy a quien quiero. ¿Cuántas personas hoy en el mundo aceptan las glorias, las comodidades, la honra humana, a cambio de qué? A cambio de su vida eterna. El diablo es quien gobierna en todos estos reinos mundanos que existen hoy en día, y algunos de estos reinos que vamos a mencionar en este instante. El largo proceso
proceso que conduce a ese momento abarca miles de años de experimentos humanos en materia de autonomía que nunca han funcionado, ni siquiera aquellos que proclamaron los ideales más elevados pero nunca alcanzados. Recordemos grandes ejemplos, por ejemplo la Grecia. La Grecia, el tiempo de oro de Alejandro Magno con toda su filosofía, terminó en el olvido. Cada triste intento del ser humano por establecer una ciudad ideal siempre terminó con las arenas del tiempo encima de ellos. Dios establece en Apocalipsis el fin de los conflictos humanos, establece la solución a todos los conflictos humanos, también a niveles mundiales como ser los reinos. Vamos a pasar a la lección del día domingo. Nimrod y Nínive. Algo muy interesante vamos a ver de aquí. El Edén fue creado como el hogar ideal para los seres humanos. Cuando entró el pecado, Dios no tuvo más remedio que retirar a la humanidad del jardín e impedirle el acceso al árbol de la vida, al menos temporalmente, cuando sea la regeneración de Apocalipsis. Fuera del jardín, los humanos debían trabajar para subsistir. Ni bien la raza humana se encontró caída, se dividió en dos caminos, algo que el Señor Jesús le había dicho a Adán y Eva en Génesis. La simiente de la mujer, que eran los que iban a seguir a la voluntad de Dios, y la simiente de la serpiente, que iban a surgir a lo largo del tiempo, siguiendo la voluntad del enemigo de Dios. La simiente de la mujer tenía una orden de poblar y multiplicarse, pero la simiente de la serpiente tenía un designio: formar grandes ciudades, grandes reinos y hacerse de mucho poder, de riquezas y de ejércitos. Eso fue lo que fue el desarrollo en el tiempo, por ejemplo, de los antediluvianos. La tierra estaba llena de riqueza, de oro, de cosas preciosas, y la gente se mataba por quedarse con todas esas riquezas. Además que había muchos gigantes y muchos combatientes, guerreros de renombre en la antigüedad, grandes por su maldad. Ahora dice, el comentador pone una cita de Elena G. de White, de Patriarca y Profeta, página 46-47. Dice: el jardín del Edén permaneció sobre la tierra mucho tiempo después de que el hombre fuese expulsado de sus agradables senderos. Aquí venían Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencias a esa ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio de las aguas, de un diluvio, la mano, fíjense cuánto tiempo ha estado el Edén a la vista de los hijos de Dios, de la descendencia de la mujer. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo, la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio de las aguas de un diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Hasta ese tiempo estuvo el Edén, el huerto del Edén en la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo, una tierra nueva, se lo ha de restablecer más gloriosamente embellecido que al principio. Esto es maravilloso. Más gloriosamente embellecido que al principio. Por eso el apóstol Pablo llama cosas que ojo no vieron, ni oído escuchó, ni ha subido imaginación de los hombres las glorias que Dios tiene preparado para los que le aman. El ser humano perdió esa ciudad perfecta que Dios le había hecho, ese huerto, esa cunita de oro, y por sus propios medios buscó tener su propia morada, y fueron los resultados catastróficos. No vamos a leer
en el libro de Génesis capítulo 10, versículo 1 al 10, habla de que ni bien sucedió el acontecimiento del diluvio, los descendientes de Noé se dividieron otra vez en la simiente profética de la mujer y la simiente de la serpiente. Y los descendientes de la mujer eran tendencia a no formar grandes ciudades, quizás a vivir en el campo, a tener animales, no a fundar grandes ciudades, lo cual sí era la tendencia de la simiente de la serpiente. Acá nos habla la historia de la fundación de la ciudad de Nínive, de Babilonia y de algunas otras ciudades que fundó un personaje mitológico muy reconocido que se llamó Nimrod. No solamente aparece en la Biblia, este personaje aparece en muchísimos textos sumerios antiguos y en muchos lugares de interés arqueológico aparece el nombre de Nimrod. Quiero leer y hacer notar lo siguiente, un dato muy interesante. Se cree que Nimrod vivió en el año 2500 a.C. hasta alrededor del año 2000 de Cristo. Se cree que Nimrod vivió alrededor de 400 años. Estos datos no están en la Biblia, ¿no? Pero son datos arqueológicos extrabíblicos. Entonces, notemos, ¿cuál es el gran representante después de Noé de la voluntad de las serpientes? Nimrod. ¿Cuál es el gran representante después de Noé de la voluntad de Dios? Es Abraham. Y ahí se cree que en un cierto tiempo Abraham en su juventud habría vivido, no digo en el mismo lugar, pero habría coexistido con Nimrod. Pero ciertamente Abraham fue un luchador en contra de las enseñanzas idolátricas de este rey llamado Nimrod, de este fundador. Nimrod fundó la ciudad de Babel, Acab, Nínive. Se le asocia con la torre de Babel y con ser el primer rey poderoso de la tierra. Porque dice la historia que cuando descendieron del monte Ararat, bajaron a una llanura, los que bajaron del arca, a una llanura, y esa llanura después se llamó Mesopotamia, que quiere decir entre dos ríos. La Mesopotamia está entre el río Éufrates y el río Tigris, lo que hoy sería Irak, lo que hoy sería las ciudades circundantes a esa nación, de donde más adelante después se funda esa gran construcción que fue Babel y la torre de Babel. Más adelante sería allí la nación Babilonia. Nimrod se cree que vivió entre el año 2500 a.C. y 2100 a.C. Ahora, fíjense los datos, ¿no? El nacimiento de Abraham, porque fue llamado ya a una edad bastante adulta para nuestro tiempo, creo que tenía 75 años cuando fue llamado, 73 años cuando fue llamado Abraham a salir de su tierra, de su parentela, si no me equivoco, pero ya era de bastante edad. Abraham nació alrededor del año 2100. Alrededor del año 2000 fue llamado a salir. Él nació en Ur, una ciudad de Mesopotamia, actual Irak. Fue llamado a salir y a vivir como una especie de vida de nómade, más bien que él no era nómade por ser nómade, sino porque él esperaba la ciudad celestial, y vamos a ir a ese detalle. Nimrod fundó ciudades en la región de Sinar, en la Mesopotamia, ciudades claves: Babel, que después se convirtió en Babilonia, Akkad, Merek y Nínive. En cambio, Abraham, fíjense lo opuesto a Nimrod, que agarró un gran nombre, fue un gran cazador, dice la Biblia, delante de Dios. Y esa expresión dice en contra de Dios. Y los ideales de Nimrod fueron lo que llevaron a las personas
a los habitantes de la Mesopotamia a unirse en un plan, a edificar una torre que llegase hasta el cielo y que nunca más fuesen destruidos por medio de un diluvio. La orden de Dios fue fructificar y henchir la tierra, pero ellos querían hacerse de un solo nombre, de un solo imperio, de un solo pueblo, un solo poder, una sola lengua que maneje todo con un gobierno central. Eso es algo que hasta hoy en día sigue existiendo. Fíjense lo que dice la hermana White respecto a los designios de esta gente de construir la torre de Babel. Dice la hermana White: el Señor se dio a conocer a los paganos de Babilonia. Perdón, esta lo voy a leer más adelante. No tengo la computadora a mano, así que no puedo abrir y ver las citas completas. Es esta. Dice, hablando de los que construyeron la torre de Babel: pensaba que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iban a construir se elevaría a una altura superior a la que había alcanzado las aguas en ocasión del diluvio, que todo el mundo los honraría y que serían como dioses y gobernarían a la gente. Ahora ustedes noten las dimensiones de esta torre. Cuando el tope del agua del diluvio fue el monte más alto de la tierra. Entonces ellos querían hacer la torre que sea más alta que la montaña que exista en todo el mundo. Imagínense las dimensiones de esa torre. Pensaban que estarían seguros en caso de otro diluvio, pues la torre que iban a construir se elevaría a una altura superior a la que habían alcanzado las aguas en ocasión del diluvio, que todo el mundo los honraría y serían como dioses y gobernarían a la gente. Esa torre fue planeada para exaltar a sus constructores y diseñada para desviar de Dios la atención de los que vivieran sobre la faz de la tierra, a fin de que se unieran a ellos en su idolatría. Antes que se terminara la construcción, la gente ya vivía en la torre. Había algunas habitaciones que habían sido espléndidamente amobladas, decoradas para ser dedicadas a sus ídolos. Los que no creían en Dios se imaginaban que si su torre llegaba hasta las nubes, podría descubrir las causas del diluvio. Fíjense cuál era el propósito de ellos. Se exaltaron a sí mismos frente a Dios, pero Él no permitiría que contemplaran su obra. La torre alcanzaba ya una gran altura cuando el Señor envió 2 ángeles para que confundieran sus lenguas. Entonces los ángeles confundieron su lengua para el que estaba arriba de la torre, semejante altura, dieron una orden de un material y toda una maquinaria armada para poder comunicarse y a semejante altura traer los materiales, y le mandaban otros materiales que no eran, confundió sus lenguas, dice la palabra. Entonces se les hizo imposible seguir con la construcción de semejante obra y terminaron dividiéndose. Además, dice la hermana White que cayó un rayo y destruyó la cúpula que se iba construyendo de esta torre, mostrando el poder de Dios con algo tan sencillo que destruye la mayor obra del hombre. Fíjense, querían hacer una torre más alta que la que cubrió las aguas del diluvio. Si nosotros vamos a la práctica, el monte más alto del mundo es el monte Everest, que se halla en la cordillera del Himalaya y tiene una elevación de 8.800 metros. ¿Se imaginan? Una construcción de 8.800 metros es algo inimaginable.
Hoy la ingeniería no pudo llegar a semejantes magnitudes. Bien, queridos, no nos vamos a detener tanto en este tema. La simiente de la serpiente quería construir una torre que llegase incluso hasta el cielo para evitar ser destruido. Y Dios confundió allí sus lenguas. Volvamos a la lección de la escuela sabática. Dice el comentador: algunos han llegado a la conclusión de que Nimrod fue un héroe noble, muy parecidos a los personajes de la mitología pagana. Sin embargo, cuando la Biblia lo describe como poderoso en la tierra y vigoroso cazador ante el Señor, no se trata de un cumplido. Nimrod es grande en su propia opinión y ante el Señor, en el sentido que desafía a Dios. Lo que vemos en estos textos es la propagación de la rebelión contra Dios, una rebelión que existirá hasta que sea erradicada para siempre. Ahora, en el hecho histórico está, pero tenemos una proyección profética. Babel quiere decir confusión, porque allí confundió Dios sus lenguas. En el fin de los tiempos, en el último intento de unión humana, va a haber una gran confusión, una gran Babilonia, y sus pecados ahora ya no se toma como una torre de construcción como hicieron con ladrillo y asfalto, sino que sus pecados se van a amontonar hasta el cielo y Dios se va a acordar de sus maldades y va a hacer justicia. Bien, con esto ya cubrimos la lección del día lunes, también que habla del llamado de Abraham. De Abraham, si vamos a hablar un poquito, venían la simiente de la mujer, el cual iba a llevar un sacerdocio, primero un sacerdocio patriarcal y después, con el cumplimiento de la promesa, sus descendientes son liberados de Egipto y van a formar una nación que iba a tener un sistema de gobierno único, gobernado por el propio Dios. Un gobierno perfecto. Ahora vamos a leer cómo se iba a llamar a esta nación a raíz de sus características, como las leyes, como las reglas de convivencia para aquellos de aquellas épocas. Imagínense que recuerden, mejor dicho, que los israelitas vivían entre gente que practicaban poderosos sacrificios a sus dioses, mataban a bebés recién nacidos, los quemaban en bandejas de fuego, honraban así a sus dioses, eran pueblo sexualmente totalmente pervertidos, practicaban el bestialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto de esa gente, Dios iba a dar la magnífica enseñanza de la ley de Moisés, el Pentateuco, y se iban a regir por ese sistema de leyes divino dado a Moisés. Deuteronomio capítulo 4, el versículo 5, dice lo siguiente: mirad, yo os he enseñado estatutos y derechos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis para poseerla. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en los ojos de todos los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Porque qué gente grande hay que tenga los dioses cercanos así, como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pidamos. Y qué gente grande hay que tenga estatutos y derechos justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Hay un estudio maravilloso. Esto es para un estudio de otro contexto de cómo Dios ponía ciertas leyes para que una nación funcione de una manera
eficiente. Y esto tiene también que ver con la lección del día martes. Dios había dado sistemas para que en Israel no haya hambre, para que haya equidad, para que haya sabiduría, para que haya justicia. Por ejemplo, alguien cometió un hecho. No era solamente ojo por ojo, que automáticamente había que hacer justicia, aplicar la ley punitiva por mano propia. No, había hecho ciudades donde eran refugios, ciudades para los refugiados, hasta que los ancianos decidían su suerte. Dios había hecho un sistema de ley moral para el trato de los semejantes. Dios había hecho sistema respecto a las cosechas, respecto a los diezmos y ofrendas, respecto a la pobreza. Por ejemplo, voy a mencionar algunos. Los pobres nunca se morían de hambre en Israel porque comían de los diezmos. El que diezmaba le participaba al sacerdote y le participaba al pobre. Y eso está en Deuteronomio capítulo 14, por si alguno cree que invento algo de eso. Luego, el diezmo del tercer año, que era solamente para el levita, también no era solamente para el levita, me corrijo, era enviado al levita, al sistema sacerdotal, pero además dice al pobre, así no haya hambre en Israel, por ejemplo, o leyes del que tenía plantaciones, si tenía una quinta de limones y la fruta caía en el suelo, tenía prohibido recogerla, sino que eso era dejado para los pobres. Los pobres podían entrar a los campos y recoger todas las frutas o los productos que caían al suelo, tenían prohibido sacar porque era robar, pero podían recoger y alimentarse ese día. O sea, Dios tenía muchísimas leyes que favorecían la subsistencia de los más pobres. Y mandaba, por ejemplo, que cada 50 años se devuelvan las tierras, y cuando se devolvían las tierras y se liberaban a los que se habían ofrecido de esclavos, no se los mande sin nada, se los tenía que mandar con toda su familia, con sus hijos, con su ganado, etc. En la tierra de Israel había justicia. Entonces hubo periodos mejores que otros de gloria en Israel. El periodo de más gloria fue el reinado de Salomón. Pero viene la gran cuestión. Cuando Dios establece un reino que era teocrático, gobernado por el propio Dios, las cosas funcionaban. Funcionaba de esta manera, esta era la estructura. Dios se manifestaba en la Shekinah, constantemente estaba en el santuario. El sacerdote administraba y había levita. Y había una escuela de profetas. Entonces el profeta recibía visión de Dios y daba una orden. Había algún problema, el sacerdote tenía el Urim y el Turim. Entonces le preguntaban a Dios y Dios hacía brillar por sí o por no. Entonces todas las decisiones pasaban por mano de Dios. No había una realeza, no había un linaje. Ahora, como siempre pasa, los hijos de Dios parece que tenemos una tendencia clara siempre a imitar al mundo. Querían tener una realeza, querían tener un rey a quien venerar. Y Dios le dijo en Samuel: ustedes quieren tener un rey, él se va a apoderar de su riqueza, le va a quitar la tierra, le va a quitar las mujeres, le va a quitar los hijos, le va a mandar esto para la guerra, le va a quitar. Dios le advirtió: ustedes quieren tener, bueno, ahí está, ahí lo tienen a Saúl. Después ustedes ya saben lo que aconteció con Saúl. Ahora, ustedes querían rey, bueno, ahí lo tienen a David, varón conforme a Jehová, cuyo corazón conforme a Jehová, pero que su pecado acarrió desgracia para su casa y para la descendencia de su casa. Después de la muerte el mayor esplendor, que como ya lo mencioné, de la muerte de Salomón, vinieron los hijos de Salomón, hicieron desastre. Los hijos de los hijos, peores desastres. La nación terminó dividida, perdían guerras, eran conquistadas, eran dominadas. Entonces, cuando el pueblo de Dios no va conforme a la voluntad de Dios, los resultados son nefastos.
Y esto lo llevemos para la iglesia de hoy en día. Los resultados son nefastos, hermano. No ocurre nada bueno. Dice el comentador en la lección del día lunes: el plan de Dios no era que un solo individuo diera testimonio a su entorno, sino que toda una nación obrara unida y en cooperación con Dios y exhibiera la gloria de su carácter ante el mundo. Paréntesis. Con el paso de los siglos, los israelitas, en vez de extender estas verdades hermosas de Dios, se sintieron superiores a los demás del mundo y se hicieron elitistas, y ellos discriminaban a las demás naciones, los trataban de inmundos, de puercos, de perros. Así es como ellos opinaban de los demás. Lejos estaba esto de la voluntad de Dios. Sigue el comentario. Además de que las normas y preceptos que Dios había comunicado no eran lo que los hacían tan especiales, sino su adhesión a esas normas y a sus preceptos, o sea, obedecer lo que Dios había mandado, como el resultado de lo cual las demás naciones exclamarían: qué pueblo sabio y entendido, qué nación grande es esta. Recordemos cuando fue la reina de Sabá a consultar, a pedir consejo a Salomón. Los demás pueblos iban a pedir consejo y sabiduría a Salomón. Fue el mayor momento de mayor esplendor de esa nación. Ahora dice: por maravillosas que fueran las verdades dadas al pueblo, el hecho de que no vivieran de acuerdo con ellas y las desobedecieran acarrearían maldiciones en lugar de bendiciones y la muerte en lugar de vida. ¿Cómo se aplica hoy a nosotros los adventistas el mismo principio, a saber, que es necesario obedecer la verdad además de conocerla? Dice el apóstol Pablo que es mejor nunca haber conocido el mandamiento que haberlo conocido y haberse vuelto hacia atrás. Con esto, querido, estoy diciendo todo. Cada uno sabe cuáles son las reglas del juego. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque Él traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Querido, vamos a la lección del día miércoles. Dice: los gobernantes de los gentiles. Esta es la lección del día miércoles. La manera en que Dios se relacionó con Israel ilustra cómo se relacionó con la iglesia cristiana. De hecho, los errores de Israel sirvieron en muchos aspectos para prefigurar los errores de la iglesia. Lejos de poder afirmar que somos espiritualmente superiores al antiguo Israel, los cristianos hemos sido hasta hoy muy susceptibles a ceder a las mismas tentaciones. Leamos Mateo capítulo 20, el versículo 25 al 28. Mateo capítulo 20, el 25 al 28, dice lo siguiente: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande será llamado vuestro servidor o siervo. El que quisiere entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. Fíjense, lo contrario. Los gobernantes del mundo, ¿qué hacen con las personas? Hacen que los sirvan, se enseñorean de ellos. Y eso es lo que vemos hoy en día. Los grandes terratenientes, los multimillonarios, los ricos, los poderosos, los gobernantes, los presidentes, se enseñorean de los destinos y de la vida de la gente, entre comillas digo destino porque eso maneja Dios. Pero el Señor no quería que eso pase entre los hijos de su reino. Si alguno quiere ser alguien, sea siervo de todos. Entonces, así como el Hijo vino y descendió del cielo, el que es
todo, aquel que lo es todo, descendió para servir a los perdidos, también nosotros debemos servir a nuestros semejantes. Este versículo, hermanos, es para darse una buena lavada de cara con agua fría o un buen golpazo con la pared acerca de las pretensiones que tienen algunos. El líder de aquí, el líder de allá, capacitación para líder, que el máster, el doctor en teología, en todos los ámbitos que sea. El que quiera ser alguno sea siervo de todos. El Señor no busca líderes. La palabra líder no está en la Biblia. Sí está el concepto del liderazgo, pero que Dios levantó, no que la gente pretendía ser líder. Ustedes fíjense, el rey David, ¿qué pretensión de liderazgo tenía? Dios sabía lo que había en su corazón. Él fue y lo trajo a David, pero David no pretendía ser líder. Así tenemos muchos ejemplos. Esa pretensión de liderar, esa necesidad de atención, esa necesidad de ejercer dominio sobre otras personas, no viene de Dios y solamente acarrea males para la iglesia. Ahora usted quiere servir al Señor, va a hacer lo que dice la palabra de Dios y todo lo que haga lo va a hacer para Dios, no para usted. Hay gente que busca su crecimiento, su desarrollo como persona por medio de la iglesia, y lo cual no es así. La iglesia es de Dios, no es para que brille nadie más que el Señor Jesucristo. Sigamos, hermanos, a la lección. Hay un punto muy interesante. Un punto muy interesante respecto a la elección de los gobernantes de los gentiles. No quiero pasar esto. Israel pidió un rey humano. El primer rey fue Saúl. Petición que condujo a la caída moral de la nación. Porque ustedes leen los textos de Crónicas y de Reyes, y vino tal e hizo igual que los pecados de su padre y acarreó la maldición, por lo tal Dios trajo tal cosa. Y vino tal y fue igual que sus padres, y vino tal y fue igual, cumplió la maldad de su padre. Dinastías de gente pagana dentro del pueblo de Israel, dirigiendo al pueblo de Israel, haciendo brujería incluso, como pasó con Acab. Y todo el pueblo pecando por detrás. Eso pasa cuando se hace contrario a la voluntad de Dios. Pero por ahí venía un Ezequías que reformaba algo, pero Israel fue de mal en peor. ¿Por qué? Por pedir un rey humano. No querían a Dios de rey, querían un rey humano. Eso condujo a la caída moral de la nación. Los reyes se volvieron progresivamente más malvados hasta que Dios permitió que los babilonios llevaran cautiverio a su pueblo como una forma de corregir el rumbo. Más adelante Dios les mandó el rey de reyes y lo terminaron matando, por lo cual vino el castigo en el año 70 con la destrucción de Jerusalén y la famosa diáspora en manos del Imperio Romano, y se terminó allí la historia de la nación de Israel antiguo. Ahora, algo similar ocurrió en la historia de la iglesia cristiana. Aunque no debían estructurarse como una nación pagana, cuando Constantino llegó al poder y profesó ser cristiano, los creyentes se sintieron aliviados, pues la persecución había terminado. Yo iba a leer algunas citas, tenía otros textos preparados, pero no voy a comentar, solamente voy a decir esto. Los cristianos del siglo XIII querían dejar de ser perseguidos y alguien les ofreció riquezas, comodidades a cambio de. Siempre cuando la iglesia se mezcló con el Estado, el resultado fue persecución. Siempre cuando se mezcló con el Estado, el resultado fue transgresión de las normas de Dios o cambios a las normas de Dios. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de esta escuela sabática para la semana que viene. Te invito a participar en ese tema. Constantino el Grande veía que la nación se estaba derrumbando y era necesario hacer la paz entre los paganos y entre los cristianos. Entonces hizo una amalgama de los dos e hizo
entre el paganismo y el cristianismo una unión. Y los cristianos aceptaron eso por las cosas que se le ofrecían en el Estado. Hoy en día, similarmente ocurre en Estados Unidos con Donald Trump. Las iglesias evangélicas se están vendiendo a Donald Trump, siendo que hace una de cal y una de arena. Una cosa buena y 20 cosas malas, que muchas cosas faltan a los principios cristianos del amor. Pero ellos le llamaron a Donald Trump el nuevo Constantino. Entonces, en aquel tiempo los cristianos se vendieron por las comodidades. Al igual que el antiguo Israel, muchos de los capítulos más oscuros de la historia cristiana son el resultado directo del compromiso de la iglesia con el mundo. El apóstol Pablo dijo: el que quiera ser amigo del mundo será enemigo de Dios. El que quiera ser amigo de Dios será enemigo del mundo. No pueden ser amigos de ambos. Eso es imposible. Y el Señor Jesús estableció la separación iglesia y Estado. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, lo que es de Dios no se puede estar metiendo en lo del César y lo del César no se puede estar metiendo en lo que es de Dios. Dentro de tu cultura y en tu sociedad, ¿cómo pueden estas mismas tentaciones poner en peligro la integridad de tu fe? Los cambios de culturas a veces son traducidos como buenos, las nuevas generaciones como buenas costumbres, y quedan los parámetros bíblicos como un viejo vetusto del ayer que debe ser derroído. ¿Qué quiero decir? Bueno, la moda de la sociedad, la Biblia, eso es viejo, es para ese tiempo. Entonces comenzamos a recortar la Biblia en las partes que nos convienen y en las que no nos convienen. Ojo con estas situaciones. Aunque hemos tenido buenos ejemplos. En la Nicaragua sandinista de hoy en día, donde gobierna Daniel Ortega, está reprimiendo poderosamente a las iglesias cristianas. Muchos, pero muchos católicos y evangélicos han prestado una férrea pelea contra el comunismo que quiere proscribir el cristianismo. Y eso iba a pasar acá en Argentina también y quedó frenado. Quieren proscribir el cristianismo porque las ideologías woke y la nueva ola comunista marxista a nivel cultural, a nivel ideologías de género, ve como retrógrado todo lo que tenga que ver con Dios, algo que no deja crecer y quieren eliminarlo. Y en esa cultura, en esa sociedad de Nicaragua, muchísimos se resistieron y están presos, están en las cárceles con tal de no negar a su Dios. Hermanos, debemos ser firmes en nuestras convicciones. Vamos a ir cerrando. Luz para los gentiles. Esto es lo que Dios había establecido que la iglesia sea y que su nación, que esa simiente de la mujer, que sea luz para los gentiles. En cambio, muchas veces nosotros como pueblo de Dios hemos ocultado esa luz por vergüenza, por timidez, por el qué dirán, y no queremos compartir esa luz. Compartimos un cristianismo insulso, mezclando pan rallado con aserrín. ¿Qué quiero decir con esto? Compartimos el cristianismo, las partes que tenemos en común: Jesucito te salva, Jesucito, el amor, y nada más. Para no caer mal. No le hablemos del estado de los muertos porque no vaya a ser que se ofenda. No le hablemos del juicio porque no vaya a ser que se asuste. No le hablemos de los mandamientos de Dios porque se van a ofender. Total, en muchos adventistas han entrado a esta onda. Total, aceptan a Cristo y ya son salvos. No importa si no guarden el sábado, no importa que sean adúlteros, no importa que se fumen un cigarrito de vez en cuando, no importa. La iglesia fue puesta para hacer luz al mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra. Nosotros debemos llevar no mi luz,
sino la luz de Cristo, el testimonio de Jesús que se encuentra en la Sagrada Escritura. Hay algunos que les encanta subir a los púlpitos y hablar media hora de lo que ellos hacen toda la semana y ser testimonios ellos de lo demás, lo cual para eso no fuimos mandados. ¿A quién le importa lo que yo hice durante la semana? Más allá que mi familia. Pero al hermano que está luchando contra la potestad de las tinieblas, contra las tendencias, al que está luchando con problemas familiares, ¿de qué le sirve ese testimonio? De la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, nadie pone una lumbre tapada para que nadie la vea, sino que la pone en un lugar alto para que alumbre. Nosotros somos la luz, somos la sal del mundo. Debemos llevar la luz que es Cristo a todos. Y la luz alumbra en lugares oscuros y muestra las obras. Y algunos ven que algunas obras son malas y deben abandonarlas. Recordemos, la condenación es San Juan capítulo 3, el versículo 16, es el favorito de todo el mundo. Hasta ahí llegamos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí llegan todos. 3:16. Porque no vino el Hijo del Hombre no vino a condenar, sino que el mundo sea salvo por él. El versículo 17 dice eso. El 18 dice, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, y los hombres aborrecieron la luz porque sus obras eran malas. Entonces, el apóstol Pablo nos dice sabiamente, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución, porque usted lleva una luz, y la luz entra en conflicto con las tinieblas. Necesariamente padecerá persecución, pero en Cristo somos más que vencedores. Vamos a ir cerrando la lección. Somos más que vencedores. Recordándote, hermano, esta es la primera parte de la escuela sabática. La otra parte está en la lección de la semana que viene, y allí vamos a ver ejemplos de reinos, como por ejemplo el reino de Nabucodonosor. Yo les voy a dejar en el enlace, en la descripción de este enlace, un sermón acerca de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Les recomiendo ir viéndolo porque, como dije desde el principio de esta escuela sabática, la escuela sabática es un estudio muy básico. Nosotros debemos profundizar si queremos crecer espiritualmente. Quiero leer la última pregunta para dialogar del día viernes. Dice, puede que no estemos en Babilonia, pero ¿cuánto de ella puede haber en nosotros? ¿Cómo podemos detectar este problema y corregirlo? Hay muchos que acusan a la iglesia adventista de Babilonia de que ha caído, lo cual no es verdad. Mal usan cita de Elena White y mienten. Elena White dijo que puede parecer que va a caer, pero no caerá, sino que resurgirá de su propia ceniza. La iglesia adventista, aun con todos sus errores y todas sus, ¿cómo podría decirlo? Con una manera altruista, ¿no? Con todos sus desatinos, ya no es desatino, ya es que disparan para otro lado directamente, ¿no? No es mala puntería, ya es que apuntan para otro lado. Aun con todos sus desatinos, es la última iglesia profética. No hay más después de esto. Viene el Señor. Esta iglesia está siendo purificada hoy en día, y cuando venga la lluvia tardía, ahí veremos a la niña de los ojos del Señor, una iglesia pura. Pero hoy en día nosotros debemos prepararnos. Respondiendo a la pregunta, puede que no estemos en Babilonia, no estamos en confusión. En teoría, yo discrepo. ¿Por qué? Hay una confusión entre los adventistas, hermanos, que no se vio nunca. Una confusión, uno cree una cosa, el otro cree otra cosa, y están divididos y enojados. Antes una persona predicaba Mateo 24 y bueno, era un consenso general. Ahora hay una postura A, B, C, D de Mateo 24. ¿Cómo hacemos para ser salvos? Y bueno, presentan esto es lo que creímos, con esto nos bautizamos, ahora resulta que hay otra. Ahora hay que vivir comiendo lechuga y tomate para ser salvo. ¿Me explico? Babilonia quiere decir confusión. La iglesia no es Babilonia porque tiene la luz, tiene la verdad. Pero
hay un espíritu babilónico entrando adentro. Ustedes vean los videos de los Boy Scouts, de los conquistadores, todas las cosas que hacen. Vean esa nueva música, la nueva era que está entrando. La meditación, la pausa activa, no pausa activa, no quiero decir el vaciamiento y otras cosas más. Hay espíritu babilónico, como hubo siempre, atacando a la simiente de la mujer. El espíritu de la serpiente tratando de influenciar a la simiente de la mujer. Nosotros debemos ser firmes y permanecer con firmeza, hermanos, y luchar para que la luz de Dios resplandezca como el sol al mediodía. Voy a terminar con este último texto. En el libro de Judas, capítulo, no tiene capítulo, tiene un solo capítulo. El libro de Judas dice en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo de la común salvación, me ha sido necesario escribiros y amonestándolos que contendáis eficazmente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendamos valientemente, o en otra versión dice que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. No está diciendo que hay que agarrar las piñas o pegarle con la Biblia a alguien en la cara, sino que hay que contender, hay que levantar la voz, hay que levantar la mano, hay que predicar la verdad. No hay que dejar que el espíritu del mundo entre libremente a la iglesia. Recuerden, lo único que se necesita, esto dijo Osborne, el célebre historiador, lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. Entonces, hagamos la obra del Señor. Esto, para gloria de Dios, una vez más, fue principio de vida. Hasta la próxima.